Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. ¿Qué tal? Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Y bueno, seguimos con esta contingencia sanitaria, todos en casa todavía. Entonces continúan igual, pero ya tenemos fechas más o menos precisas de acuerdo a lo que hemos visto las indicaciones a nivel estado y indicaciones a nivel federal también. Ya compartidos con varias iglesias amigas, varios pastores amigos, de fechas en las que vamos a abrir casi todas las iglesias a nivel estatal. Para la reunión general, hasta el domingo 28 de junio, es cuando es la fecha más probable que podamos ya estar en nuestro auditorio, pero sería nada más 800 sillas en la primera reunión y 800 sillas en la segunda reunión. Va a haber una sana distancia y todas las medidas que ya sabemos. Y las células ya comenzarían, primero Dios, después del 15 de junio ya podríamos tener células presenciales. Todavía vamos a tener 2 semanas las células por línea y ya después del 15 ya vamos a anunciar obviamente previo, ya seguro, que después del 15 ya van a ser presenciales las células. También con los cuidados pertinentes en las células, se laven las manos o con gel antibacterial y que no puede ir ninguna persona de 75 años para arriba, y también si está enferma o descompensada de alguna otra enfermedad como diabetes e hipertensión. Le vamos a pedir que permanezcan en sus casitas, pero con todos. Y bueno, cubrebocas yo creo que es nada más para llegar, en caso que tengan gripa y esto, pues no van a estar cubrebocas, porque les vamos a pedir que si están enfermos no vayan a la célula. Esas son las indicaciones, bueno, que tenemos. Y también esas van a ser para la reunión, primero Dios, el 28 de junio, en domingo, que mayores de 75 años no van a poder ir. Les vamos a pedir que queden en casa, y no va a haber reunión de niños, sino solamente van a estar los de 5 a 10 años. Los niños en el campo de fútbol van a poder estar jugando, y las niñas van a poder estar de 5 a 10 años en un área donde van a estar ampliamente la estancia, y van a ser bien cuidados. Lo que es los más chicos y los bebés de brazos van a tener que entrar con todos ustedes en el auditorio y los van a tener que cuidar. Obviamente, si se pone inquieto el niño así, va a poder salir, va a haber estar las mesas. Al principio no vamos a tener cafetería, por lo mismo que no podemos tener aglomeraciones en un solo lugar muy cercano. Entonces ya nosotros veríamos cuándo se abriría la cafetería. También queremos anunciarles que va a haber Instagram Live este próximo martes a las 7 de la noche con Hugo Martínez. Ya todos, la mayoría lo conocen. La mayoría de Nueva Vida lo conoce, así que no creo que alguien no lo conozca. Hugo Martínez, excelente amigo, viene de Dallas, Texas, y vamos a tener ese Instagram Live con él el martes. Y bueno, los futboleros, saben, el domingo a las 5, primero Dios, este domingo a las 5 de la tarde, nos vemos ahí para tirar la polilla, y obviamente con los debidos cuidados que ya sabemos. Y bueno, vamos a orar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Padre, venimos con un corazón agradecido, Señor, dándote gracias, Señor, por esta semana que tú nos has estado con nosotros, Señor. Abre los cielos, Señor, sobre cada iglesia que está escuchando, Señor, que declaramos sanidad, Señor, declaramos, Señor, algo sobrenatural que viene sobre nosotros en ese tiempo. Venga tu reino, Señor, para que podamos entender, Señor, lo que es esta prédica de hoy, Señor. Bendice, Señor, cada uno y ayúdanos, Señor, para poder, Señor, entender y tener una revelación nueva. Gracias, Señor, te amamos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces vamos al clic ahí en el link para la alabanza. Y después nos vemos por aquí. Adelante. Para reproducir las canciones de alabanza, si estás viendo este video desde la plataforma de Facebook, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa al video, dirigirte a la parte de arriba donde está la descripción del video y darle clic al enlace.
Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas las canciones. Si estás viendo esta transmisión en vivo desde la plataforma de YouTube, lo único que tienes que hacer es ponerle pausa, dirigirte abajo al área de descripción, darle en mostrar más y darle clic al enlace. Una vez dentro del enlace, dale clic en reproducir todas. ¿Qué tal a todos una vez más? Qué bueno que podemos estar juntos, aunque sea así, a distancia. Y bueno, hoy quiero platicar con ustedes referente a algo hermoso. Alguien alguna vez me preguntó cuál era la diferencia entre la alegría y el gozo, porque en la Biblia se mencionan las dos palabras, pero se usa mucho la palabra gozo. Y sí hay una diferencia, no es exactamente lo mismo. Son parecidas, pero no es exactamente lo mismo. La palabra alegría representa algo que nos trae felicidad, pero puede ser momentánea, ¿sí? Por ejemplo, que México gane el Mundial, eso sería, la verdad, una alegría espectacular, ¿no? En México y para los mexicanos, pero yo me imagino que en 2, 3 mundiales ya se nos olvidó y ya no es tan así, ¿verdad? Como cuando ganamos la medalla de oro en las Olimpiadas, pues wow, ¿no? Una alegría muy importante, pero ahorita ya estamos esperando que nos dé otra alegría la selección. O sea, la alegría puede ser momentánea, puede ser algo que nos trae irnos de vacaciones, pero ya en el regreso ya venimos deprimidos, o sea, es pasajera. ¿Qué es el gozo? El gozo es la alegría permanente que ya no se va. Y esa viene del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Por eso es traducido del griego cuando dice los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Menciona todos, pero es amor y gozo, es el segundo. Es la alegría permanente. Esa viene del Espíritu, esa solamente proviene de Dios. Es una alegría que no se va a pesar de las circunstancias. La alegría normal, por decirlo, o la alegría del mundo, es aquella que no es mala, es bueno tener momentos alegres, pero dura poco. Quizá en una circunstancia difícil, muchas veces no estamos alegres. El fallecimiento de un ser querido, no sé, que alguien se vaya de viaje o se cambie a un lugar, algún amigo, algún pariente que queremos mucho se vaya a otra ciudad a vivir, sentimos tristeza o pase algún accidente. ¿Sí me explico? En ese momento no hay alegría. En cambio el gozo del Señor es permanente. El Espíritu Santo es un fruto del Espíritu Santo en el cual, a pesar de las circunstancias adversas que pudiera haber, la paz y el gozo no se van. Eso es algo que no es humano, solamente lo puede traer el Espíritu Santo. Y bueno, hoy quiero hablar de algo muy interesante. En la Escritura se menciona que Jesús obviamente padeció en su vida, estuvo sujeto a sus padres en su niñez, en su adolescencia. Se menciona el inicio de su ministerio, que a veces hizo corajes con sus discípulos, que él oraba, que él sanaba, predicaba el evangelio, pero pocas veces menciona que él tuvo algún gozo. Y hay una parte que en Lucas, en el evangelio de Lucas, donde sí lo menciona, pero no solamente menciona la palabra gozo, menciona algo más. En Lucas 10, 21, nada más voy a leer esta pequeña parte porque de ahí quiero partir. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, ahorita vamos a seguir leyendo lo demás. Dice, en esa misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. O sea, no menciona, tuvo gozo en el Espíritu. Dice la palabra, se regocijó en el Espíritu. Y saben, yo investigué qué significaba regocijo. La palabra regocijo quiere decir una alegría o un gozo, ¿sí?, muy intenso,
y que es muy manifiesto. O sea, Jesús en ese momento tuvo una de las alegrías más grandes que pudo haber tenido cuando Él pisó esta tierra. Obviamente, dice la Escritura que por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió el oprobio de la cruz. Es cierto, ese gozo somos nosotros, pero regocijar va más allá de gozo. Es algo extremadamente intenso de alegría en el corazón. Y Jesús en esta Escritura, no hay otra Escritura donde mencione que Él se haya regocijado. Y aquí es lo interesante. ¿Les gustaría saber por qué se regocijó? Porque aquí lo mencioné nada más, pero no mencioné la causa. Vamos a leerlo, vamos a ir juntos a la Escritura y vamos a ver por qué Jesús se regocijó. ¿Cuál fue la causa que Él tuvo una alegría tan intensa que la Escritura en los Evangelios no lo menciona más que en este pasaje? ¿Sí? Y se trata, vamos a leer de qué se trata desde Lucas 9. Desde Lucas 9, no voy a leer todo, solamente voy a leer lo que pasó con sus discípulos. Es cuando Él manda en una serie, algo que podríamos decir como un entrenamiento, manda a los 12 a predicar el Evangelio del Reino a las aldeas. Lucas 9:1 dice, y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios. Los envió a predicar el reino de Dios, esto es importante, y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que os recibieren, salid de aquella ciudad y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Esto fue un entrenamiento para los 12. Obviamente el equipo principal era el primero que tenía que hacer esto. Pero después si nos vamos nosotros al Evangelio de Lucas, ahí mismo, pero en el capítulo 10, ahí es donde Jesús hace este mismo entrenamiento, esta misma, ¿cómo se puede decir? Metodología de entrenamiento a 70 discípulos. Ahí podemos ver que aparte de los 12 cercanos que tenía, muy cercanos, que fueron los que más menciona la Biblia, Él tenía discípulos de otra categoría. Obviamente menciona también las mujeres que le servían. Pero aquí menciona 70 discípulos y para ya mandarlos a predicar, también vemos que eran especiales, ¿sí? Pero es importante lo que dice el capítulo 9, que Él les dio poder y autoridad. Cuando nosotros ahora en esta pandemia y después que pase la misma, prediquemos el Evangelio, tenemos que tener una cosmovisión diferente porque el mundo va a cambiar. El mundo va a cambiar y vamos a poder nosotros tener una visión mayor de lo que es ahora predicar el Evangelio de Jesucristo. Y tenemos que saber esto, que Dios nos ha dado poder y autoridad, ¿sí? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio de Dios, ¿verdad? El Evangelio del reino de Dios, ¿sí? Obviamente va implícito en ese, ya para nosotros es más claro el Evangelio del reino, que es predicar a Cristo y predicar la cruz, sobre la cruz, lo que sucedió en la cruz y lo que Jesús hizo, lo que el Padre en su grandísimo amor hizo de enviar a su único Hijo a morir por nosotros y que no hay otro camino hacia el Padre para la salvación también, sino Jesucristo mismo. No hay otro intercesor, nadie, más que Jesús, ¿sí? Y aquí llama la atención que Jesús en este entrenamiento los manda a las casas, o sea, no les dijo prediquen en las plazas, prediquen en lugares públicos. Qué interesante, porque esto nos recuerda a las células, esto nos recuerda lo que es predicar en las casas, ¿sí? Y Jesús los manda a las casas y a los 12 y a los 70 después también los manda a las casas a predicar el Evangelio del Reino. Y obviamente les da la autoridad
sobre los demonios y para sanar enfermos. Yo creo que es algo que la iglesia ahora tenemos que retomar, de poder orar, y yo sé que algunos en sus células han tenido gente que ha manifestado estar bajo el influjo de algún demonio y han tenido que orar por él y expulsar al demonio, orar por enfermos, y tenemos algunos testimonios, pero la demostración del poder lo da la autoridad que Jesús nos ha dado, porque se las dio en ese entonces, pero también nos la ha dado a nosotros. Cuando ahí en la Gran Comisión, Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ese por tanto está diciendo, yo se las doy a ustedes ahora, ¿sí? Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Es una autoridad que Dios nos ha dado de poder predicar el evangelio del reino. Ahora vamos a leer parte Lucas 10, porque esos 70 hicieron lo mismo que hicieron los 12. Fueron a predicar casa por casa. Y dice, y ahí les fue un poquitito más específico. Él les dijo, donde entren en una casa y digan, pasa a esta casa, y lo recibieren, dice, ahí se quedan, ¿sí? Pero dice, pero donde no les recibieren, o ciudad que no les reciban, dice, también sacudan el polvo de sus pies y adiós. Y ya ahorita vamos a hablar sobre algunas ciudades que él menciona que no tuvieron la visión de poder ver el tiempo de la visitación a su ciudad, el tiempo de gracia para su ciudad. Y eso puede pasar en cada una de nuestras ciudades cuando nosotros no predicamos, pues la gente nos recibe. Entonces hay una carga, pero también un privilegio de predicar, pero hay muchas ciudades que no pueden tener la visión del tiempo de visitación de Dios a esas ciudades, ¿sí? Vamos a leer lo que dice Lucas 10. Dice, misión de los 70. No voy a leer todo porque es un poco largo, pero sí voy a leer los primeros versículos. Dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Fíjense aquí, envía de dos en dos. A los discípulos los envió solos porque dijo, no, ustedes ya son líderes principales, así que órale, denle solos. Pero aquí los envía en parejas. Esto obviamente también en la palabra lo dice, que son mejor dos que uno, porque hay del solo que cuando caiga no habrá quien lo levante. Dice, cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Por qué ella habla de 3 si estaba hablando de 2? Porque habla obviamente ahí, tiene más que ver con la pareja en cuestión del matrimonio, porque es el hombre, la mujer en el matrimonio y el Espíritu Santo, cordón de 3 dobleces. Pero aquí, por ejemplo, manda de 2 en 2, y lo más seguro es que eran hombres, algunos, pareja de hombres, pareja de mujeres, o quizá matrimonios, pero el Espíritu Santo iba con ellos. Entonces, es cordón de 3 dobleces, no se rompe. Los manda de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. O sea, iban a preparar como el camino para que después Jesús pasara. Y en el versículo 2 les dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo creo que una de las oraciones que a veces nos hemos olvidado es que tenemos que orar por obreros. No es lo mismo un congregante, no es lo mismo alguien que se reúne en una iglesia a un obrero. Un obrero es aquel que trabaja. Un congregante es aquel que quizá nada más va el domingo, recibe, igual y da su diezmo, igual y no lo da, y toda la semana no lee la Biblia, no ora y regresa el domingo. Ese es un congregante nada más, pero Jesús está estableciendo una palabra bien importante. Dice que los obreros son pocos, o sea, los que realmente trabajan para Él, que realmente trabajan en el deseo del corazón del Padre, que es que Jesucristo sea presentado y predicado a toda la familia y toda persona en la tierra.
obreros. Y saben, tenemos que orar porque Dios envía obreros, porque la mies es mucha. Tan solo pensemos cuál es la mies de Nueva Vida e Irapuato, así como es la mies de cada una de las ciudades, por ejemplo, en Abasolo, en Silao, en Guanajuato, en Salamanca, en León, cada uno en sus ciudades. Por ejemplo, vamos a poner Irapuato, Nueva Vida e Irapuato. La mies que representa toda nuestra ciudad, los cerca de 650,000 habitantes de esta ciudad, es la mies. Se necesitan obreros. Y si nosotros vemos el porcentaje que tenemos de cristianos en esta ciudad, es relativamente poco. ¿Sí? Podemos tener una iglesia hasta de 10,000 gentes y aún así, siendo 10,000 personas, seríamos pocos para 650,000 habitantes. ¿Sí? Por eso nuestro Señor Jesucristo dice, los obreros son pocos y la mies es mucha. ¿Sí? Rogad al Señor de la mies que envíe obreros. ¿Sí? El hermano Wayne Myers hace una broma de esto, dice, mas los obreros son pocos y los que hay son flojos. Bueno, ese no es mío, esa es una frase del hermano Wayne Myers, pero él tiene toda la autoridad de decirlo. Y bueno, en parte tiene razón, de lo mismo que estoy diciendo. No todo el que va a una iglesia cristiana es un obrero. Y en eso tenemos que pensar cada uno de nosotros. Si tú estás trabajando para Dios, si tú tienes en tu corazón predicar a Cristo, pero también de hacerte cargo de una célula, de hacerte cargo de llevar todas las clases de tu capacitación en capacitación destino, para después ser enviado, después de un reencuentro, y tú abres una célula, wow, tú eres un obrero. Tú estás trabajando en el reino. ¿Sí? Nuestros misioneros que están fuera, son obreros porque están en el frente de batalla, que es la cuestión misionera. Es lo que Jesús estaba pidiendo, obreros. Y bueno, después ya se menciona cómo estos 70 hicieron su labor. ¿Sí? De 2 en 2 fueron a aldeas, predicaron el evangelio del reino, también oraron para expulsar demonios, también oraron por enfermos. Dios los respaldó. Hubo un respaldo muy hermoso, ¿sí? Pero habla también de que habrá ciudades que los iban a recibir o aldeas que los iban a recibir, pero habría aldeas o ciudades que no los iban a recibir. Y Jesús fue muy directo en ese aspecto, donde dice, si no los reciben, sacudid el polvo de sus pies y salgan de ahí. Y aquí es donde Él dice, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. O sea, que hubo la oportunidad. Eso puede ser no solo para una ciudad. Cuando alguien escucha el evangelio de alguien que le predica de Cristo, solamente tiene 2 cosas. O recibe la palabra, ¿sí? Y nace de nuevo, o lo rechaza, literalmente. Puede ser que no lo rechace con una palabra no, sino simple y sencillamente con indiferencia, o decir, bueno, está bien que me digas, pero no hubo ningún cambio, no hubo un nuevo nacimiento. Eso es un rechazo, pero no pueden tener un pretexto, porque dice aquí, pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. ¿Sí? Así que cuando tú y yo predicamos, tenemos que recordar la parábola del sembrador. No toda tierra es tierra buena. Lamentablemente, no toda la tierra en la cual cae la semilla, que es la palabra de Dios, y las tierras son las diferentes personas que las reciben, ¿verdad? Ustedes recuerdan 4 tipos de tierras. Solamente una era buena tierra, en la cual dio fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Y aquí Jesús les dio esa indicación. Dice, y os digo que en aquel día, o sea, en el juicio final, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. ¡Wow! ¿Saben? Esto nos debe traer una carga por nuestra ciudad, pero no una carga que traiga afán y ansiedad, no, una carga espiritual en cual nos mueva en amor. Es el amor lo que nos debe mover. Y lo que vamos a leer de que, no sé si ahora ya
con esto que vamos, estamos entendiendo por qué Jesús se regocijó. Ahorita lo vamos a leer más específico, cuál fue la causa por la cual Jesús se regocijó. Y después Jesús mismo dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, ¿sí? Ay de ti Capernaum. Menciona 3 ciudades en las cuales les dice, si en Tiro y Sidón, en otras ciudades que eran gentiles, si hubieran hecho los milagros que se hizo en ti, quizás se hubieran arrepentido, pero tú no entendiste el tiempo de tu visitación. Entonces dice, por tanto en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. O sea, estas 3 ciudades, wow, está fuerte. Y en el capítulo 10, ahí mismo, verso 16, dice, el que a vosotros oye, obviamente vamos a pensar en esos 70, pero también vamos a pensar en nosotros. Dice, el que a ustedes oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Wow. Esto es algo que tenemos que saber, pero no tenemos que ir con una actitud así de decir, no, si fui a esa casa voy a sacudir el polvo de mis pies. Obviamente no, en ese momento fue una indicación directa de Jesús. Porque yo recuerdo un pasaje donde hubo también un rechazo, donde hubo una ciudad donde no quiso ayudar a Jesús. Y los discípulos le dicen al Señor, Señor, si quieres, pues oramos para que les caiga fuego del cielo. Y Jesús dijo, no saben lo que están diciendo. O sea, hay momentos en que Jesús daba indicaciones precisas, pero hay momentos en el cual es la misericordia y la gracia la cual deben predominar, ¿sí? Pero aquí está diciendo, hey, no se pongan tristes porque lo rechacen. En una palabra ya un poquitito más entendible, podemos ver que aquí es lo que está diciendo Jesús y nos está diciendo también a nosotros que estamos leyendo este pasaje. Dice, el que a ustedes, al que vosotros oye, a mí me oye. Y juntamente compartimos la alegría con el Espíritu Santo. Cuando alguien escucha el Evangelio, ¿sí? Dice, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. O sea, no nos tenemos que poner tristes porque nos desecharon a nosotros. Literalmente están desechando a Jesús. No con eso quiere decir que no sintamos tristeza, porque sí se llega a sentir cuando vemos, pero wow, esto es más fuerte. No nos rechazaron a nosotros, rechazaron a Jesús y rechazaron al que le envió. ¿Quién lo envió? El Padre, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver que siempre va a haber oportunidad para una persona, para un matrimonio. El reino de los cielos se va a acercar a ellos sí o sí, porque así lo está mencionando aquí, que el reino de los cielos se ha acercado a una persona sola, individual, a una pareja matrimonial, a una familia, a una ciudad, a una región, a un estado, a una nación. El reino de los cielos se ha acercado. En los tiempos que estamos viviendo, no hay pretexto de decir, quizá algunas zonas muy aisladas en las etnias es donde sí hay zonas donde no se ha predicado el Evangelio. Todavía hay zonas, aún en esta fecha del siglo XXI, en el año 2020, no se ha predicado. Hay zonas donde no se ha predicado el Evangelio del reino. Para eso, bueno, les tengo una pequeña sorpresa, pero al final lo vamos a dejar en relación a eso. Y luego vamos a leer lo que dice, porque aquí ya sí vamos a ver poquitito más específico, después de todo esto que pasó, de este entrenamiento a los 12 y a los 70, ellos regresan. El regreso de los 70 lo describe aquí, 10:17 dice, volvieron los 70, ¿con qué? ¿Con tristeza? No, con gozo, con alegría, esa alegría del Espíritu. Dice, regresaron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Venían felices de ver la respuesta de Dios. Y vean la contestación de Jesús. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar. Hollar quiere decir pisotear. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Está hablando en lenguaje bíblico, está hablando sobre demonios.
serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¡Wow! ¡Qué promesa tan enorme! Pero después que da una elevada así a sus discípulos, después les da, ¡ay, tranquilos! En el 20 les dice, pero no os regocijéis, ahí viene la palabra regocijo, porque ellos venían así, o sea, venían con un gozo extremo, intenso, como es lo que es la traducción del término regocijo, venían con una alegría, con un gozo intenso que era muy manifiesto, ¿sí? Dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos, ahí sí es abiertamente, de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Wow, ¿cuál debe ser la causa de regocijo más en nuestra vida? Que la cruz y que el efecto del amor de Dios en Cristo Jesús nos ha salvado y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en los cielos. Wow, ese debe ser una causa de regocijo, obviamente de agradecimiento a Él, a Jesús por lo que pasó en la cruz y a nuestro Padre de haberse desprendido de su único hijo en ese entonces para ahora tener más hijos. Ahora somos muchos hijos y el Padre ya no solamente tiene uno, sino en el Nuevo Testamento, desde hace 2000 años, se han formado o han sido nuevos nacimientos durante 2000 años de nuevos hijos de Dios en el Espíritu. Y de aquí, de esto que está mencionando, ahora quiero nada más aclarar lo que dice aquí, que dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este pasaje, si se toma solo, e incluso así ha sido interpretado por algunos, si tomamos el pasaje solo, nos haría recordar quizá cuando Satanás pecó en su orgullo, lo que menciona Isaías 14 y Ezequiel 28, donde Satanás en su orgullo se subleva, se rebela contra Dios, se autoproclama Dios, pero después es expulsado del cielo junto con la tercera parte de los ángeles. Pero no está hablando de ese suceso. Vean lo que está diciendo, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Estaba hablando de un tiempo específico en ese momento, cuando los 70 discípulos que él envió estaban predicando el evangelio. Literalmente Jesús, con la visión de reino que él tenía, él podía ver el mundo espiritual y cómo esas ciudades y aldeas que fueron visitadas por los 70 estaban gobernadas por Satanás y por sus huestes de maldad, quizá por potestades y principados, ¿sí? El reino de Satanás. Por eso dice, pero como se estaba predicando, y hubo ciudades que sí aceptaron el evangelio, sí aceptaron y sí recibieron a los discípulos, esas ciudades y esas regiones fueron liberadas literalmente. O sea, Jesús está diciendo, yo veía como el reino de Satanás, ¡pum!, se venía abajo. ¿Qué es lo que pasa con un rayo? Viene de arriba hacia abajo. Bueno, hay rayos que también, si lo han visto en algunos documentales, hay rayos que son de abajo para arriba. Sí hay, pero normalmente son de las nubes hacia la tierra. Dice, yo veía caer a Satanás como un rayo. O sea, su dominio, lo que él estaba oprimiendo en esa región, en esas aldeas, en esas ciudades, se venía abajo. ¿A causa de qué? A causa del evangelio del reino de los cielos que fue anunciado por sus discípulos. ¡Wow! Esto es extraordinario. Jesús nos está diciendo, si la predicación es efectiva a través del Espíritu Santo en un lugar, y yo estoy seguro que los que lo recibieron, hubo gente de esa ciudad que no lo recibió, pero hubo gente que sí, fueron bendecidos aún los que no lo recibieron de esa aldea. Porque literalmente cuando dice sacudan el polvo es cuando no lo recibe nadie en ese pueblo, en esa aldea, nadie lo recibe. Ahí sí, salgan y limpien el polvo de sus pies. Jesús dice, yo veía a Satanás, yo veía, o sea, con esos ojos de espirituales que Jesús tenía, esa visión que él tenía, él veía cómo el reino de las tinieblas se venía hacia abajo en esas ciudades. Ahora podemos entender entonces el regocijo de Jesús. Y él dice, ahora sí lo vamos a leer.
ahí en Lucas 10, 21, lo que leímos al principio. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu, o sea, tuvo una alegría, un gozo tan intenso, sí, que se hizo manifiesto. Yo creo que hasta sus discípulos han de haber quedado sorprendidos de decir, wow, nunca habíamos visto tan feliz a nuestro Señor, no lo habíamos visto así. Y dijo estas palabras, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, o sea, a los que de un corazón moldeable, esos 70, esos 12 primero y luego esos 70, fueron discípulos que no dijeron no al Señor, sino que obedecieron la palabra y hicieron las indicaciones que Jesús les dio, fueron hechas tal como eran. Pero Él se regocija en ellos, en sus discípulos. Dice, tú se las revelaste a los niños, a los que reciben, como en otra parte de los evangelios, dice, aquel que no reciba este evangelio como un niño, no entrará al reino de los cielos. Entonces, tenemos que recibir con alegría, con regocijo real, pero sabiendo que esto fue revelado en un corazón que es como el corazón de un niño. Porque literalmente Jesús es lo que está diciendo, lo revelaste a los niños. ¿Por qué? Porque un niño recibe las cosas con la alegría, ¿verdad? Cuando es Navidad, ¿quiénes son los que más se regocijan con los regalos? Son los niños. ¿Quiénes son los que más, así, tú le acabas de dar unos cinturonazos o un barazo a tu hijo, a tu niño, lo disciplinaste y lloró un ratito, pero a la media hora, una hora ya se le olvidó. Ellos perdonan fácilmente, ellos reciben fácil. Es muy fácil engañar a un niño, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos todo lo creen, ¿sí? Eso es algo que Jesús está diciendo aquí. Señor, yo te alabo, Padre mío, porque escondiste estas cosas de sabios y entendidos. O sea, esto no se trata de aquellos que saben más o que son más inteligentes e intelectuales. No, Jesús está buscando, Dios está buscando corazones moldeables. Esto no está diciendo que los que son de escuela, que los que han tenido una carrera, que los que son intelectuales no puedan ser discípulos de Jesús. No está diciendo eso. Está diciendo un corazón moldeable, a los niños, el que tiene un corazón moldeable. Y hemos visto que en la actualidad tenemos empresarios, tenemos gente intelectual que ha recibido a Jesucristo y han hecho una labor importante en sus medios. Pero el evangelio literalmente era para corazones humildes, sencillos, y corazones como lo de los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre. Aquí viene la revelación, ¿sí? De quién es Jesús y quién es el Padre. Dice, nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Si ustedes ven, el Espíritu Santo nos lleva a Jesús, pero Jesús es el que a través de la palabra, nos revela quién es el Padre, nos revela quién es realmente el carácter, cómo es el carácter de nuestro Señor, de nuestro Padre, ¿sí? Un corazón de amor incondicional, de un amor que se desprendió, que ya no tiene que demostrar nada, ya lo demostró enviando a Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros. Y amados, esta es una causa muy importante que tenemos que ver, porque dice, y volviéndose a los discípulos, o sea, a esos 70 y a sus 12, les dijo aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Esto te lo vamos a analizar. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿De qué está hablando Jesús? Literalmente Jesús está hablando, ¿saben qué? Bienaventurados, altamente bendecidos. Quiere decir la palabra bienaventurados. Son altamente bendecidos ustedes, ¿sí? Porque muchos reyes y muchos gobernantes de la antigüedad
incluso yo creo estaba hablando también del pueblo de Israel anterior a ello en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto hubieran deseado ver lo que estaba sucediendo en ese entonces? Escuchar el evangelio del reino, ¿sí? Y ver las cosas que sucedían, cómo los demonios eran expulsados, la gente sanada, pero la gente también liberada literalmente de las tinieblas a la luz admirable del reino de Dios. Wow, eso nos debe nosotros dar regocijo. ¿Por qué? Porque estamos todavía en la era que aquí se está describiendo. La era de los gentiles, la era de la iglesia neotestamentaria, la iglesia que Jesucristo fundó sobre él mismo, ¿sí? Sobre las palabras de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre ese principio, sobre Jesús mismo, está edificada la iglesia. Entonces, esta palabra es para nosotros. Y podemos ver cómo él se regocijó en lo que estaba sucediendo en ese entonces. Ahora, ¿qué nos lleva esto? Nos lleva a que nosotros podamos entender que una de las mayores causas de gozo para nuestro Señor es que prediquemos a Cristo con eficacia, como sucedió en ese entonces. Cuando Jesús dice, yo veía a Satanás caer como un rayo, literalmente le estaba diciendo, ¿saben qué? Yo vi la efectividad de la obediencia de ustedes junto con el Espíritu Santo haciendo la obra correctamente. Yo veía como el reino de Satanás se desplomaba literalmente. Amados, eso puede pasar en una célula. Eso debe de pasar en una iglesia. Eso debe suceder en una familia. Eso debe suceder en una comunidad. Eso debe suceder en una ciudad como la nuestra, como la tuya que nos estás viendo, que nos estás pudiendo ver a través de este medio. Que literalmente en tu ciudad el reino de Satanás se venga abajo. Porque el reino de los cielos está siendo predicado. El reino de Dios a través de la palabra del Evangelio de Jesucristo, de la cruz, está siendo predicada con exactitud en cuanto a la obediencia, cómo debemos hacerlo. Y con la unción del Espíritu Santo, no bajo nuestras fuerzas. Y saben, eso nos va a dar que nosotros nunca nos cansemos, nunca nos fatiguemos. Como dice ahí en Isaías 40, que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán, ¿verdad? Que ni Usain Bolt se llama, ¿verdad? Ni Usain Bolt va a correr así, como aquellos que confían en el Señor, y volarán como las águilas. Obviamente no está hablando de las águilas de la América, está hablando de las verdaderas águilas. Dice, volarán como las águilas. Es algo hermoso poder ver que una de las cosas que están bien determinadas en el Evangelio es que Jesús y seguramente el Padre y el Espíritu Santo, que son un solo Dios, se regocijan cuando nosotros hacemos la tarea, amados. Cuando nosotros hacemos la tarea de predicar el Evangelio, hay una alegría y un gozo que le sacamos una sonrisa al Padre. Por eso dice, hay fiesta en los cielos y los ángeles hacen una pachanga. Literalmente es lo que dice la palabra. Hacen una fiesta cuando un pecador se arrepiente. Y obviamente el arrepentimiento lleva al nuevo nacimiento junto con el poder de la cruz, el poder de la sangre de Jesús. Se juntan el arrepentimiento y hay un nuevo nacimiento. Literalmente es lo que está diciendo el Señor en su palabra. Hay fiesta en los cielos. ¿Sí? Y fiesta, ya me imagino qué tipo de fiesta. No sé si se van a una galaxia o a una nebulosa de esas que el telescopio Hubble ha tomado tan hermoso, con tantos colores así. Ni una discoteca de los tiempos de los 70s y 80s que ponían muchas luces, ¿verdad? Y bueno, esos eran nuestros tiempos, ahora ya son los antros. Pero en ese tiempo eran las discotecas, muchas luces así. Yo me imagino la fiesta de los ángeles. ¡Wow! En una nebulosa o en una constelación donde los colores son increíbles. Hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente y le sacamos una sonrisa a aquel que murió por nosotros en la cruz, a Jesús, y seguramente al Padre
y al Espíritu Santo. Amados, esto es algo que tenemos que estar nosotros bien firmes, tener bien firmes en nuestro corazón. En este tiempo de pandemia, pero también en el tiempo que estamos esperando, en el cual ya tengamos un poquito más de libertad para compartir el Evangelio. Nos estamos preparando, tenemos que estar preparados para ese tiempo que viene de la gran cosecha. ¿Qué les parece si oramos? Y yo quiero orar específicamente por las familias. Bueno, les dije que les tenía una sorpresa y bueno, se me estaba yendo, pero no, aquí la tengo. En cuestión de la promesa de Jesús, vaya, esto nos habla de la predicación del Evangelio, pero también ahí en Mateo 24, después de lo que vimos de la profecía, y proféticamente Jesús dice, y será predicado este Evangelio del reino en todas las naciones, y entonces vendrá el fin, en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Quiero enseñarles 2 Biblias, una de un país musulmán con el cual se trafica, ¿sí? Esta es una Biblia para un país musulmán, no quiero decir el nombre, pero bueno, se empieza al revés. Perdón, este es un Nuevo Testamento, ¿sí? Está en un idioma diferente, lo voy a acercar a la cámara para no sé si puede hacer un enfoque, ¿sí? Y wow, vean, está escrito en el idioma de ese país musulmán. Aquí vienen incluso los libros, ¿verdad? Yo les puedo decir, puedo leer este lenguaje que dice Mateo. Bueno, eso creo porque es el primero. Es un Nuevo Testamento musulmán de un país musulmán. ¡Wow! Eso quiere decir que la iglesia está trabajando. Y este es uno de los regalos que a mí me hizo casi llorar, o lloré cuando me dieron este regalo. Esta es una Biblia secreta de uno de los países más peligrosos para el Evangelio y donde hay mayor represión. No lo voy a decir qué país es, pero quiero que vean qué hermoso Nuevo Testamento, tan pequeño para ocultarse, pero en el cual también vienen los libros del Nuevo Testamento, en ese idioma. No voy a decir el país, pero esto, ¿saben qué? Es uno de los regalos más maravillosos. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ciertamente el Evangelio del Reino está siendo predicado en todas las naciones. Amados, vamos a orar. Padre, te damos gracias, porque así como se regocijó el Padre y dijo, Padre, te doy gracias porque tú revelaste estas cosas a los de un corazón moldeable como los niños. Padre, te damos gracias por Jesús en este día. Gracias porque podemos entender la Escritura, que Él se regocijó porque la iglesia predique. Él se regocija cuando la iglesia obedece en hacer la gran comisión. Señor, gracias porque podemos entender que podemos sacar una sonrisa a ti, podemos sacar una sonrisa a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, a través de la predicación del Evangelio. Lo hemos aprendido, Señor, pero hoy te damos gracias porque en verdad eres un Padre excepcional, eres un papá bueno, porque Jesús, tú eres nuestro Señor, eres Rey, eres Señor. Tú eres nuestro Salvador. Tú moriste en una cruz por nosotros, pero también resucitaste. Y hoy compartimos a aquellos que nos están escuchando por primera vez y decirles que solamente tú, Jesús, salvas. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que tú, Jesús. Te bendecimos y te honramos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú glorificas en nosotros a Jesús y glorificas al Padre y tú nos diriges en toda verdad. Nos llevas a toda verdad en la palabra y tú nos impulsas a predicar a Cristo y a este crucificado. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy entendemos lo que representa el regocijo en nuestro Dios. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, gracias por este tiempo y ojalá las personas nuevas que nos están viendo puedan a través de esta palabra abrir su corazón a Jesucristo. Que vean que esto no se trata de religión. Hemos leído una porción de la Escritura y nos hemos regocijado en ella. Pero el mensaje preciso
para las personas nuevas que nos están escuchando, nos están viendo a través de este medio, es que solamente Jesucristo salva. Y que todo aquel que ha pecado y que permanece en pecado no tiene la vida, sino que la muerte espiritual es el futuro para esa persona, así como lo era para nosotros. Pero ahora Cristo Jesús llegó a nuestra vida y puede llegar a la tuya. Si tú abres tu corazón, te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida para que tú puedas hacerlo. Lo puedes hacer ahí donde estás, a través de una oración, y que quien te invitó, si tú fortuitamente entraste a ver esta predicación, hoy declaramos que el Espíritu Santo te toque ahí donde estás, para que tú puedas arrepentirte y poder entregar tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, y que Él gobierne y se puedan abrir los cielos y podamos ver en tu familia y en tu vida, aún en este tiempo de pandemia, en este tiempo de escasez que viene, en este tiempo de problema financiero que se acerca, aún en este tiempo podemos nosotros encontrar la felicidad y la alegría, el gozo, solamente en una persona, se llama Jesucristo. Bueno, amigos y familia, gracias, y que pasen un excelente domingo y excelente semana que se acerca. Que Dios los bendiga.